empezar el panel quería agradecer. Yo siempre, cada vez que vengo acá, y especialmente después de la pandemia, me siento como en casa. Gracias Marcelo y a toda la gente de Outdoor que me invitaron. Para mí es como de vuelta, como digo, como estar en familia, ¿no? Porque las veces que me he subido acá a este panel en varios roles, una vez más. Así que muchas gracias de corazón. En este panel lo que vamos a tratar de hacer es conversar sobre los actores que en Uruguay van a hacer cosas con hidrógeno verde y cómo las van a hacer, qué es lo que se está planteando, y también temas regulatorios, etc. Así que vamos a hacer una primera ronda de unas presentaciones de unos 5 o 10 minutos. Voy a empezar por aquí, por mi izquierda, Alberto Foderé, fundador y socio director del estudio Foderé Abogados y asesor de Montevideo Gas. Si nos podés dar un primer panorama de cuál es el rol que ustedes piensan cubrir con el hidrógeno verde en Uruguay. Yo sé que los temas regulatorios son especialmente importantes, pero en general una visión desde el lado de ustedes para este futuro que se nos viene, ¿no? Bueno, buenas tardes. No sé, para poner la presentación, sí. No sé si... Bueno, dejamos la presentación. No Ahí importa. está. Bueno. Ahí está. Creo que muchos de los temas regulatorios que desafía la incorporación del hidrógeno verde a la matriz energética ya fueron planteados, adelantados en la conversación de hoy en la mañana. Hay una cosa que es muy clara. Para el desarrollo del cambio de la matriz energética hacia el hidrógeno verde, va a ser muy importante el establecimiento de incentivos claros y también de restricciones al uso de combustibles fósiles. Y eso es lo que los países están haciendo. Podemos poner el ejemplo de California, como es un ejemplo de los estados pioneros que ha marcado restricciones, por ejemplo, para el uso de transporte en los denominados Zero Emission Vehicles, donde directamente se prohíbe que a partir de determinadas fechas no se pueda circular con vehículos que no sean cero emisiones. Este es uno de los modelos que se establecen regulatoriamente para poder incentivar el uso de energías renovables. Lo mismo está pasando a nivel europeo con las industrias, donde se establece que a partir también de determinadas fechas deberán abandonar el uso de combustibles fósiles. Se va a hacer progresivamente, por supuesto. Y por eso es que hay regulaciones que apuntan en primer lugar a definir qué es hidrógeno verde. Algo de esto ya se estuvo mencionando en todas las reuniones, en todos los paneles anteriores. Pero claramente, probablemente el mundo vaya primero hacia una aceptación del hidrógeno azul como una, digamos, forma de viabilizar el desarrollo del hidrógeno para luego establecer una utilización masiva del hidrógeno verde. Íntimamente ligado con este punto está el tema de la definición de certificados de origen que hoy de mañana la directora de Industria nos señalaba, María José González, que el gobierno está implementando un mecanismo de este tipo. Y esto es muy importante porque hace precisamente a la viabilidad de los permisos que se van a conceder para, digamos, o a las restricciones que se pueden establecer para que las industrias deban migrar hacia el hidrógeno verde. Entonces, lo que puede hacer una industria es asegurarse, vía el certificado de origen, de que la energía que está utilizando es una energía renovable. O en el caso del hidrógeno, que el hidrógeno que está produciendo está siendo producido a través de una energía renovable. Ahora, esto también lo que va a generar es un mercado internacional donde se va a permitir que un país que, por ejemplo, Uruguay, como explicaba hoy el ministro, pueda exportar el hidrógeno con una certificación de origen que determine que es un hidrógeno verde generado por energías renovables. También este mecanismo lo que va a generar es un mercado virtual de bonos, como existe hoy con los bonos verdes, por ejemplo, donde determinadas industrias que, por ejemplo, posicionamiento geográfico no puedan acceder a un hidrógeno verde, deban comprar
un bono verde, un certificado de origen, digamos, que acredite que, digamos, el hidrógeno que está consumiendo es hidrógeno verde. Por eso es que tenemos que estar muy atentos en toda la regulación internacional sobre las garantías de origen, y es uno de los aspectos regulatorios importantes. Creo que es muy bueno que Uruguay esté dando un paso hacia adelante en este tema, con una garantía de trazabilidad, como se señalaba hoy en la mañana, a través de del mecanismo del blockchain. Un tema bien importante, que lo vemos, por ejemplo, en la regulación alemana, es qué va a pasar, se habló también hoy en la mañana mucho de este tema, con las redes de gas natural y cómo se van a ir progresivamente transformando hacia redes de hidrógeno. En Uruguay tenemos, como ustedes saben, la compañía del gas, la vieja compañía del gas, que está compuesta por dos sociedades, Distribuidora de Gas de Montevideo, que tiene la concesión de la distribución de gas natural en Montevideo, y Conecta, que tiene la concesión de la distribución de gas natural en algunas ciudades del interior. Creo que es muy importante que se pueda, en la etapa inicial, cuando se está incentivando el uso, o se va a incentivar el uso de hidrógeno verde en la matriz energética, que se inicie por colocar los excedentes de hidrógeno en la red, que, como se señalaba hoy en la mañana, el hidrógeno es compatible con el gas natural, tiene un poder calorífico menor, pero puede ser utilizado como un blend, y así está haciendo. Hay experiencias en el mundo que, como se señalaba hoy, por ejemplo, en Chile, también en Estados Unidos, en todos lados, se está analizando, digamos, los aspectos técnicos para, digamos, que permitan la inyección del hidrógeno en las redes de gas natural, y de esta manera volcar los excedentes que se generen de hidrógeno a la red. Esto, además, es muy importante en la etapa inicial de los proyectos de hidrógeno, porque permite que exista ya una demanda firme a través, digamos, de un porcentaje que puede ser un 20% o más del gas que se consume, que pueda ya ser volcado a la red para, digamos, incentivar el desarrollo del hidrógeno. En segundo lugar, una etapa ulterior puede implicar una transformación de la red, que no tiene por qué ser integral, puede también realizarse de manera progresional, de gas natural hacia hidrógeno. La compañía de gas ya tiene bastante experiencia de haberse transformado de gas manufacturado a gas natural, y supo manejar al mismo tiempo una red con dos tipos de gases distintos. Creo que hacia adelante es factible pensar en una fase 2, una transformación integral de las redes de gas natural hacia, digamos, el hidrógeno, pensando que esto se puede hacer como proyectos pilotos inicialmente con blending, luego, digamos, utilizando en algunos puntos específicos o en algunas redes específicas para llegar a una utilización integral de la red en hidrógeno. Es decir, que es un mundo bien interesante para explorar. Les decía, la regulación alemana establece algunas características que, digamos, debe tener estos operadores, deben cumplir ciertos principios, los operadores de redes deben cumplir ciertos principios, como de transparencia y no discriminación en el uso de las redes, confidencialidad, contabilidad separada del negocio, es decir, deben manejar, digamos, se quiere evitar los subsidios cruzados entre lo que es el negocio de gas natural y, digamos, el de hidrógeno, y la imposibilidad de integración vertical. Lo que se busca es que, digamos, exista separación de roles y que, digamos, en este caso el operador de redes no pueda operar, por ejemplo, siendo productor o generador o trabajando en temas de almacenamiento. No quiero abundar mucho más en esto porque, sinceramente, la presentación es corta, pero sí señalar algunos aspectos legales que refieren a, digamos, la posibilidad de instalar plantas de hidrólisis o de electrólisis en Uruguay. Creemos que no es necesario grandes reformas regulatorias. Nuestro sistema regulatorio eléctrico permite que exista una generación privada, como todos ustedes saben. Tal vez sí sea necesario establecer reglas para el uso de las líneas de transporte eléctrico, de manera de dar previsibilidad y garantía a quienes quieran poner plantas de electrólisis,
de que no van a tener problema luego en lo que es el transporte de electricidad. Lógicamente pensando que seguramente las instalaciones de plantas de electrólisis no se hagan en un mismo lugar que la generación. Puede que esto ocurra, pero puede que no, y entonces acá hay un aspecto de planificación. También hay temas legales vinculados a los permisos. Uruguay es bastante pesado en la obtención de permisos en general. Los temas de ordenamiento territorial a veces complican o demoran la ejecución de los proyectos. Y a veces la tendencia de la el exceso en la regulación puede ser también negativo. Por ejemplo, daba el ejemplo de Montevideo Gas, donde tuvimos innumerables discusiones con la Dirección de Energía para la implantación del GNC, el gas vehicular. Pasamos 7 años discutiendo para establecer una reglamentación, y cuando llegamos a la reglamentación ya Argentina prohibió, digamos, la importación de gas con destino a gas vehicular. Creo que acá tenemos que permitir que el sector privado avance, por supuesto que con reglas de juego claras, pero no es necesario grandes reformas. No existe monopolio para la generación de hidrógeno, para la comercialización y para la exportación. No está dentro del monopolio de ANCAP. Existe en el marco regulatorio energético y eléctrico la posibilidad de los generadores privados de generar, de transportar de forma no discriminada la electricidad por el sistema eléctrico y de comercializar y exportar, de manera que creo que tenemos además un marco regulatorio que le da mucha seguridad al inversor, con lo cual lo que tal vez se precisa es que se definan cuáles son los incentivos que se van a establecer hacia adelante y que también se defina qué políticas de precio, en el caso de la UTE, digamos, si va a participar en este proceso, cuáles son las políticas de precio, así como en su momento se incentivó la compra de energía eléctrica con contratos de larga duración, se puede pensar hacer lo mismo también con plantas de electrólisis. Bueno, no quiero robar más tiempo, creo que este es un poco el pantallazo general. Tiraste 2 o 3 temas picantes ahí que me gustaría volver después si hay tiempo, pero lo dejamos, así dejamos a los demás. Le vamos a dar paso y la bienvenida a Óscar Ferreño. Óscar es gran precursor de la eólica. No te voy a pedir que hagas los cuentos de cuando recorrías las torres de Antel para poner anemómetros. Otra vez ya los conozco, pero otro día. Óscar va a dar una presentación. Óscar es director de Relaciones Institucionales y Regulación de Ventus. Y creo que, no sé si tienen la presentación por ahí, pero... Ah, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Lo que yo voy a tratar de dar ahora es la visión que tenemos de un desarrollador privado, de cómo vemos, qué oportunidades vemos en el negocio en el H2 verde, qué oportunidades de inversión hay. Y bueno, es la visión de un generador privado, cómo lo estamos viendo ahora. Primero que nada, ahora hay 2 mercados energéticos. Hay desde hace 100 años, más o menos, el mercado de hidrocarburos y el mercado eléctrico. Y hay una necesidad urgente de hacer cambio de esos mercados. Hay evidencia científica de que no podemos seguir emitiendo CO2. Eso hay que eliminarlo. Y una cosa que es interesante mostrar, que yo digo hay 2 mercados, pero si lo valoramos en cuanto a energía, el mercado de hidrocarburos pasa en Uruguay y pasa en el mundo, es 5 o 6 veces más grande que el mercado eléctrico. O sea que vamos a ver de qué estamos hablando. Y yo creo que estos mercados se tienen que reunirse. Hay una necesidad de unificar ambos mercados en uno solo, que esté basado en energías renovables y en hidrógeno verde. Entonces, si estos se unen, vamos a tener que la generación, como se dijo hoy de mañana, de energías renovables en Uruguay para ese mercado único se tiene que multiplicar de 5 a 6 veces. ¿Y esto en números qué significa? Bueno, que dependiendo si vamos a sustituir el gasoil o el petróleo en su cantidad, habría que instalar en Uruguay en los próximos años entre 7.000 y 11.000 megavatios de energía renovable no convencional, que prácticamente en Uruguay la podemos encasillar en eólica y en solar. Para que el hidrógeno verde como tal sea certificable, esto que voy a decir es un poco polémico, pero debe producirse mediante energía renovable no convencional. Eso es así. Y tiene que producirse al pie del molino o al pie de la generación fotovoltaica.
Después, este H2 verde que se produce ahí se puede transportar a ductos dedicados para él, a los centros de consumo, y ahí conectarse con el sistema eléctrico tradicional mediante celdas de combustible o mediante generadores clásicos que funcionen con hidrógeno verde. Podrá certificarse de alguna manera, pero es muy difícil separar la generación convencional de la generación renovable no convencional si va todo al mismo sistema eléctrico. Vamos a ver más adelante que esto, si estamos hablando de estas cifras, esto no es tan problemático. 11.000 megavatios. ¿Hay un lugar en Uruguay para instalar 11.000 megavatios de eólica? Bueno, hoy los 1.500 que tenemos con una tecnología que se puede decir que es de hace 10 u 8 años, con molinos que en su promedio eran de 2 a 3 megavatios, abarcamos con los 1.500 megavatios de eólica 45.000 hectáreas. Yo creo que con la tecnología de hoy, la relación sería que un megavatio eólico abarca 20 hectáreas. Y en la solar, un megavatio solar acá no se abarca, acá ocupa porque utiliza alrededor de 2 hectáreas. Pensemos que, por ejemplo, en plantaciones de trigo hay 200.000 hectáreas, ahí entrarían perfectamente esos 11.000 megavatios conviviendo con la plantación de trigo. Uruguay es un país bastante plano, yo lo llamaría que con los molinos modernos de 120 metros de altura es prácticamente offshore todo su territorio, o sea que acá no hay problemas. Y pensemos que hay 12 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, en lo cual entrarían del orden de 500.000 megavatios. O sea que el problema de si hay o no hay lugar, nos olvidemos. El ejemplo de hoy, España tiene 30.000 megavatios instalados en un territorio que es 3 veces Uruguay, y los espaliones no están tapados por los molinos, por lo menos por ahora. ¿Es competitivo el hidrógeno verde? Bueno, depende de la tecnología y de dónde estemos ubicados. En el norte de Chile, en el norte de Argentina, obviamente lo mejor es ir de solar a hidrógeno verde. En el sur de Argentina, en el sur de Chile, lo mejor es ir de eólica a hidrógeno verde. En el caso de Uruguay, estamos en un valor medio y hay una muy buena combinación entre la eólica y la solar, como se mostraba hoy. En las simulaciones que hemos hecho nosotros, la relación óptima hoy por hoy es la siguiente. Cada 3 megavatios de electrolizador habría que instalar 4 megavatios de eólica y 2 megavatios de solar. Esto se compensa y logramos que el electrolizador esté entre un 70-80% del tiempo funcionando y que se pueda aprovechar casi un 70% de la energía que producen los molinos y los paneles solares. Con este balance y la tecnología de hoy, incluso para pocos megavatios, lo que tenemos en Ventus, el costo del kilogramo de hidrógeno nos sale $5,5. Pero el hidrógeno tiene 3 veces el poder calorífico del gasoil. Por lo tanto, ahí nos estamos acercando. Y además, en el uso motriz, con una celda fotoeléctrica, un camión que funcione con hidrógeno, un auto con hidrógeno, tiene un 50% de rendimiento frente a un motor común. Esto nos lleva a una paridad de ese hidrógeno de hoy a $1,13 por litro de gasoil. No estamos tan lejos, tampoco es competitivo, pero nos estamos acercando rápidamente. Por ejemplo, en Europa al megavatio hora eléctrico lo cargan con $50 si es térmico, porque está emitiendo. Eso en el gasoil sería 15 centavos de dólar. O sea que ya nos estamos acercando bastante. Y si empezamos a mayor escala, obviamente, rápidamente este hidrógeno va a ser competitivo. Algunas cifras para mostrar. El hidrógeno, 28.000 kilocalorías por kilogramo, si lo pensamos en la relación másica. El gasoil, 10.000. El gas natural, 12.000. El carbón, 7.000. O sea, si hablamos de peso, el que pone el poder calorífico a los combustibles es el hidrógeno. Ahora, si lo hablamos en volumen, no. El hidrógeno, un bar, 0,25 kilocalorías, 200 bar, 500 calorías por litro. O sea, la función del carbón en el hidrocarburo es condensar a la molécula. Es como que achica los volúmenes y los vuelve más densos. Pero bueno,
El gasoil está en 8.500 kilocalorías por litro, el hidrógeno licuado un poquito más de 2.000, o sea, incluso el hidrógeno licuado tiene más volumen que el gasoil. Algo intermedio es el amoníaco, que tiene, acá abajo está, 3.500 kilocalorías por litro, y bueno, es un volumen intermedio que es más manejable. Por lo tanto, el amoníaco es un compuesto que puede ser intermedio para la utilización del hidrógeno. Y en el futuro, la utilización de hidrocarburos sintéticos, como puede ser carbón naturado, ahí incluso el metanol, es una muy buena alternativa donde se pierden las desventajas de esos volúmenes grandes. Además hay sinergias. Hoy se hablaba, la eólica y la solar son variables, por más que acá se compensan. Para que el sistema uruguayo hubiese podido filtrar toda esa cantidad de energía renovable, tuvimos que recurrir al almacenamiento que tienen las centrales hidroeléctricas. Ese almacenamiento es del orden de 40 días para 1.000 megavatios, o sea, del orden de 1.000 gigavatios hora. O sea, no alcanza con una batería que dure 6, 7, 8 horas o de un día para otro. Tenemos que tener baterías que duren del orden de 40 días, porque ese es el valor que estabiliza la variabilidad de las renovables. ¿Qué pasó en Uruguay? Los embalses de las centrales hidroeléctricas guardan en su reserva 1.000 gigavatios hora, y ese fue lo que permitió la integración. ¿Qué pasa más adelante? Bueno, esos embalses que hoy ocupan 200.000 hectáreas de terreno muy válidos, si lo convirtiéramos en hidrógeno líquido equivalente, tendríamos que tener unos 500.000 metros cúbicos, que es exactamente la reserva que tiene de tanques el puerto de José Ignacio, el terminal de la Tablada. O sea, en el futuro podríamos construir más baterías de hidrógeno líquido ocupando unas pocas hectáreas. Y otro tema interesante es que es más barato transportar 1 megavatio hora en forma de hidrógeno por un hidroducto de hidrógeno que transportarlo por un cable de alta tensión. La mitad de barato si hablamos de 500 kV y 10 veces más barato si hablamos en baja tensión. Por lo tanto, el hidrógeno, los cambios pueden ser muy grandes. El hidrógeno se puede producir en un lugar, transportarlo por una tubería a un centro de consumo y convertirlo en electricidad donde se va a consumir. Es un cambio muy grande. Yo para finalizar esto me gusta contar lo que yo llamo la paradoja de Edison y Tesla. Eran dos técnicos que se pelearon, tuvieron una batalla técnica muy grande hace unos 120 años. Edison quería la corriente continua, Tesla quería la corriente alterna. Cuando yo empecé facultad, hace 45 años, me di cuenta que la batalla técnica la había ganado Tesla por lejos, porque todo se hizo con alterna. La fama se la había llevado Edison, porque todo el mundo hablaba de Edison y nadie hablaba de Tesla. Es una paradoja. Tesla empieza a ser conocido por los autos que son de corriente continua, pero es paradójico. Ahora, en un futuro, yo no puedo decir quién ganó la batalla, porque probablemente tengamos la corriente continua es la que usan los molinos antes de inyectarse a la red. Es la que usan los generadores fotovoltaicos antes de inyectarse a la red. Es la que usan los hidrolizadores. Es la que usan las celdas de combustible. Es la que usan las luminarias LED, los equipos electrodomésticos hoy. Entonces, en el futuro, probablemente la continua vuelva a reinar. Entonces, esta paradoja creo que muestra que no hay que encerrarse en una concepción de un mercado, sino que hay que estar abierto a todos los cambios y que los cambios pueden ser mucho más grandes de lo que imaginamos. Bien, era esto y gracias. Muchas gracias. Vamos a intercalar con Martín Duarte, que creo que está online. No sé si está por ahí. Sí, acá estoy, Fernando. Bien. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bienvenido, Martín. Martín es oficial principal de inversión del BID Invest. También, Martín, queríamos tener una breve introducción tuya sobre el involucramiento del BID en el tema hidrógeno, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se piensa, cuál es un poco el foco del banco en ese aspecto. Así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero brevemente contar, si bien el BID es ampliamente conocido, empiezo por ahí, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo es un banco dedicado a la región,
América Latina y Caribe, son 26 países, y el grupo BID básicamente se divide en dos grandes organismos, ¿no? Por un lado tenemos el BID, que es el que trabaja con los gobiernos, y donde yo trabajo, que es en el BID Invest, que básicamente trabajamos con transacciones no soberanas, por así decirlo, ¿no? O sea, estamos financiando transacciones con privados y trabajamos todo como un grupo BID. Entonces, bueno, nosotros somos, como ustedes saben, un organismo que tiene el más alto rating, ¿sí? Trabajamos con todos los países de la región. Eh, Acá en Uruguay hemos tenido una actuación muy destacada. Hemos venido apoyando para señalar las distintas etapas, ¿no? Hemos sido un jugador muy significativo en todo el apoyo del desarrollo de energías renovables no convencionales, apoyando fundamentalmente con el financiamiento a distinto tipo digamos, de jugadores que han intervenido en el desarrollo tanto de la eólica como en la solar. Hemos, por ejemplo, financiado proyectos por más de 500 megawatts, y también hemos participado en más de 200 megas en el tema de solar, tanto a los proyectos privados como a los desarrollos con UTE. Por ejemplo, los desarrollos con UTE que ha tenido en el mercado de capitales, innovando, ¿sí? Innovando en estructuras como Coloniarias, como Valentines, como recordarán, que han sido transacciones públicas. También participamos en leasings operativos. Hemos estado apoyando todo el desarrollo del anillo y las inversiones que ha venido haciendo UTE junto con los privados. Recientemente, como recordarán, hemos anunciado el cierre de la línea de Cardal, y también hemos apoyado algunas otras energías no convencionales en la economía real, por ejemplo el desarrollo de biogás en un proyecto digamos, de tambos también en Durazno, muy grande. Hace bastantes años, cuando se hablaba muy poco del biogás, apoyamos el proyecto de Montes del Plata, que como ustedes saben tiene una de las plantas de biomasa más grandes. Así que hemos estado y apoyando muchísimo a todo el desarrollo de las energías no convencionales, ¿no? Hoy tenemos un portafolio de aproximadamente 1.200 millones de dólares dentro de lo que es cartera propia, fondos asociados con nosotros. Así que de eso más o menos el 70% tiene que ver con energía. Así que eso les da una idea de cómo hemos venido apoyando. Y en cuanto al hidrógeno en sí, es una de las tecnologías digamos, de lo nuevo, ¿no? Y como tal, el banco ha venido tratando de promover esos primeros pasos que en general han sido desarrollados por los gobiernos, ¿no? En concreto, nosotros en Uruguay, el BID está apoyando con una cooperación técnica el primer lanzamiento y estos primeros pasos con respecto al piloto. También, por ejemplo, en Paraguay se está apoyando al gobierno también a vislumbrar esos primeros pasos, esas primeras estrategias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, más desde el lado del BID, porque es la parte de gobiernos que tiene que ver con estos primeros pasos, con esto de fijar un poco un marco de cómo el privado se lanza a este tipo de inversiones que son nuevas en la región. Y por supuesto después, si podemos comentar un poquito más adelante en la charla, cuando venga acompañado del financiamiento, ¿no? Así como nosotros en su momento fuimos como los first movers en todo el tema de financiamiento de largo plazo, tanto de eólico como de solar. Nos imaginamos que a medida que vayan tomando cuerpo
estos proyectos, por ejemplo, con la tecnología del hidrógeno, se podrá ir apoyando financieramente estos desarrollos. Pero eso podemos hablar un poquito más adelante, no quiero monopolizar la palabra, así que te devuelvo el micrófono, Fernando, y muchas gracias y saludos para todos. Gracias, Martín. Muy bien contestada la pregunta, que estaba implícita en la charla. Y ahora pasamos a Lucas, no por ser el último, estás olvidado. Lucas es gerente general de Air Liquide. También un poco la introducción tuya y está implícitamente la pregunta de qué rol imaginan ustedes jugar en el tema de hidrógeno verde aquí en Uruguay en particular, ¿no? Bueno, te agradezco, Fernando. Buenas tardes a los que están aquí, los que están de manera remota. Bueno, hoy vengo a presentarles un poquito a la compañía y apuntando también en la conclusión a la pregunta que nos hace Fernando. Bueno, Air Liquide es una compañía mundial, 67.000 empleados, más de 80.000 países. Como verán, son casi 3.7 millones de clientes y pacientes alrededor del mundo. A ver, es una compañía que está presente en casi todas las geografías, en casi todos los continentes. Y en esa línea, bueno, un poco con las tendencias que hoy estamos evidenciando a nivel mundial, somos la única empresa dentro de la industria que ha planteado objetivos claros en materia de descarbonización. Hay un punto de inflexión para el 2025, simplemente porque ya hay varios proyectos que hoy se están llevando adelante, pero se espera que para el 2035 reduzcamos 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono y para el 2050 llegar a la neutralidad total. Yo creo que acá este es un punto bastante interesante porque ya habla del management, ¿no? De un management verde. Ya estamos hablando de clientes verdes, estamos hablando de proveedores verdes, estamos hablando de todos los stakeholders, todas las partes interesadas tendrán que ser verdes para nuestra compañía para el 2050. Creo que es un desafío es un objetivo muy ambicioso, pero bueno, estamos trabajando todos los días para poder lograrlo. Y en esa línea, en cómo venimos discutiendo en las capacidades de las distintas empresas en materia de hidrógeno, bueno, la verdad que nuestra compañía tiene la posibilidad y tiene la tecnología para poder participar en cada uno de los stages en los cuales el hidrógeno es manipulado. Obviamente nosotros no somos una empresa que genera energía, pero luego de la generación nosotros participamos en cada una de las fases del proceso. Hoy en día en el mundo hay una fuerte impronta por parte del hidrógeno azul, se está volcando hacia un hidrógeno verde, pero contamos con las tecnologías tanto para producir tanto hidrógeno verde como azul y también para convertir el azul en verde. Entonces, bueno, es un poco interesante también cómo el grupo tiene las capacidades para poder abordar estas oportunidades que se están dando hoy en día. Y bueno, esto ya arrancó. Tenemos más de 50 proyectos hoy en día dando vueltas, más de 150 estaciones de servicio. A ver, apuntando un poquito también al proyecto piloto, Fernando, que hoy nos trae aquí en el Uruguay. Si hablamos de estaciones de servicio, ya contamos con casi 150 estaciones de servicio en el mundo. 50 fueron inversiones directas y son operadas por nuestro grupo. La verdad, 1.800 kilómetros de cañería de hidrógeno, casi 40 electrolizadores, capacidades productivas de casi 14 billones de metros cúbicos por año en materia de hidrógeno. Entonces, bueno, la verdad que es un poco entender, y en algún momento también lo comentamos, de que el hidrógeno no es ciencia ficción, ¿no? El hidrógeno está aquí, el hidrógeno llegó. Y bueno, depende de todos nosotros poder capitalizar la gran oportunidad que tiene el Uruguay por delante. Y apuntando un poco, Fernando, a tu pregunta, ¿cómo veo el rol de Air Liquide en un futuro? Bueno, recién planteé de que el Uruguay tiene una gran oportunidad, pero esa oportunidad no solo está dada por su generación hoy en día en materia energética renovable, sino también por todos los recursos que tiene el país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hidrógeno, creo que tenemos que pensar también en otras fuentes en las cuales el hidrógeno puede ser producido. Y la verdad que pienso hoy en un proyecto como es el caso de Biovalor, que fue impulsado también por el Ministerio, donde se hizo grandes trabajos y grandes desarrollos en materia de biomasa. La biomasa puede convertirse en hidrógeno a través de obviamente la purificación y la captura del dióxido de carbono. Podemos plantear también que un poco del hidrógeno azul que nosotros hoy estamos produciendo a través de la captura también de dióxido de carbono puede convertirse en una molécula sustentable. Entonces, ¿cómo veo el rol de Air Liquide en un futuro cercano? Bueno, la verdad que la intención de Air Liquide en el país va a ser poder participar de todos los procesos energéticos en los cuales podamos convertir la electricidad en una molécula, como Oscar comentó recién, que es transportable, que es eficiente su transporte, que es eficiente su producción, que puede ser aplicado en numerosas cadenas productivas. Y bueno, en esa línea, Fernando, es que nosotros estamos interesados en poder seguir trabajando y compartiendo con el resto de los privados.
Gracias. Y tomo el pie de lo que dijiste y empiezo por vos ahora las preguntas. Hay un proyecto que llama bastante la atención en Quebec, de 20 megavatios con tecnología PEM. Contanos un poco ese proyecto. ¿Te imaginás algo parecido en Uruguay, hacer algo similar en Uruguay en un momento? A ver que también se puede después trasladar un poco más al consumo final, poniendo estaciones de servicio, etcétera. Pero contanos un poco cómo se nutre la energía, o sea, de dónde sale la energía eléctrica renovable, supuestamente, en ese proyecto de Bécancour, ahí en Quebec. Bueno, hola. Bien. Bueno, el proyecto la verdad que es muy destacado porque es el electrolizador instalado hoy en día más grande del mundo. Ya se contaba con una capacidad productiva de 20 megas, con una capacidad de 20 megas. Se instalaron 5 módulos de 4 megas más. Su deriming terminó siendo en los primeros meses del 2021, ya está en funcionamiento, fueron 4 módulos, como le decía recién, de 5 megas. Es a través de energía hidroeléctrica. La verdad que lo que se ve en un proyecto en esa línea, obviamente más allá de que la capacidad industrial de un país como Canadá tiende a ser un tanto mayor que la que nosotros tenemos hoy aquí en el país, la realidad es que Canadá supo observar, en Quebec supieron observar que el hidrógeno puede ser un ecosistema, ¿no? Entonces esos 20 megas que parecería un montón, cuando uno lo divide en las distintas aplicaciones que uno tiene por delante, no sería tanto. De nuevo, remito la excelente presentación que hizo Oscar hace un momento, la cantidad de hidrógeno que nosotros podríamos producir para poder reemplazar todos esos procesos productivos que hoy no son verdes o que no son sustentables. Entonces, cuando uno dice, bueno, el electrolizador más grande de la Tierra, verde, son 20 megas en Canadá, bueno, pienso en todo lo que tenemos por delante nosotros, ¿no? Estamos empezando recién. Veo todo lo que tenemos por delante nosotros. Ahí tocaste un tema interesante, el tema de que la fuente es hidroeléctrica, y otro tema interesante, un poco lateralmente, de las estaciones de servicio, que lo ato con una de las cosas que vos comentaste del tema del monopolio de los carburantes. Esto claramente no es un carburante porque no hay carbono aquí. Te tiro un poco el tema y después también a vos por el tema de si la energía hidroeléctrica, cuando hablamos de que tiene que ser dedicada, si la energía hidroeléctrica puede ser considerada, porque hay algunas voces que dicen que la hidroeléctrica no estaría muy bien vista del punto de vista de renovable no convencional, si es un tema salvo que sea de pasada, ¿no? Pero por el tema medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, arranco contigo. Me gusta que sea picante el tema, así que, bueno, se las tiro así. Creo que va a haber un raíz. Hola. Ahí no sé. A ver si... Este no te lo puedo prestar. Hola. Claramente el monopolio de ANCAP alcanza a la elaboración, importación, comercialización y distribución de hidrocarburos, ¿verdad? El hidrógeno entiendo que no está alcanzado, digamos, por el monopolio, claramente. Esto me parece que más allá del aspecto legal, creo que hay un desafío institucional del país que está pensado para una realidad que no es la economía del hidrógeno. Entonces, en la medida que todos estos cambios que se están visualizando hoy se produzcan, va a haber un rediseño institucional muy importante. Y obviamente, tu pregunta es, ¿cómo se va a rediseñar ANCAP? Bueno, creo que se va a tener que rediseñar por la vía de los hechos, ¿no? No me lo puedo contestar ahora, ¿no? Oscar, ahí, bueno, yo tiré un tema que cuando vos hablabas de estoy de acuerdo que para hoy en día los mercados que supuestamente serían off-takers están buscando que la fuente sea lo más verde, o sea, que sea verde 100% y certificable. ¿Cómo ves la hidroeléctrica ahí? Porque hay como dos libros ahí. Yo creo que hay un libro solo, pero a ver, se considera hidroeléctrica no convencional cuando es menor a 20 megavatios. Energía renovable no convencional y verde. El problema de las hidroeléctricas, que no es que sea un problema que tengan ellas, es que ellas son renovables. En Uruguay son renovables, capaz que una hidroeléctrica de montaña no es renovable porque se satura, se colmata el lago. En el caso de Uruguay, Bonete está funcionando desde hace 80 años, casi 80 años, no hay ninguna duda que es renovable, pero está el tema de los gases de efecto invernadero. No emite CO2, pero por su forma de ser y su forma de operar, captan CO2 del medio ambiente y lo transforman en metano y lo emiten. ¿Por qué es eso? Bueno, cuando el lago baja, crecen las pasturas, cuando el lago sube, esas
pasturas se descomponen y producen gas metano. Gas metano, en cuanto a opacidad en la atmósfera, en cuanto a gas de efecto invernadero, es 25 veces peor que el CO2. Entonces, por eso internacionalmente no se considera energía verde a la hidroeléctrica mayor a 20 megavatios. Algunos hacen una distinción que es cuántos megavatios tiene por hectárea inundada, pero pensemos que en Uruguay hay 1.500 megavatios de hidráulica y se inundan 200.000 hectáreas, 150.000 en el Río Negro y 50.000 en la mitad uruguaya de Salto Grande, y eso es muy grande. Pero esto no es un problema para la hidroeléctrica. La hidroeléctrica están y las podemos seguir usando, pero el hidrógeno verde son tan grandes las cantidades que precisamos que están muy por encima de eso. Entonces, podemos seguir operando tal como estamos y hacer hidrógeno verde. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo que para considerarla verde en la acepción tradicional, ahora hoy en día los mercados que supuestamente podrían llegar a comprar hidrógeno lo miran un poco más estrictamente, incluso hablan tema del uso del agua, si suplanta usos de para comestible, ¿no? Agua potable, digamos, etc. Entonces, como que ahí barrieron un poco más general con las hidroeléctricas. Entonces, un poco, ¿vos te imaginás que Uruguay va a poder usar hidroeléctricas para generar hidrógeno verde? No. Okay. Entiendo que no. Y bueno, por algo el blockchain que está haciendo UTE, entiendo que va a filtrar la generación hidroeléctrica. Bien. Un poco el paso de la posta de Lucas de vuelta con el tema de las hidrogeneras. Es algo que realmente está a ver, para el consumidor final, la punta del iceberg visible van a ser las hidrogeneras, si querés en algún día, ¿no? Como puede ser en Alemania, que uno ve, hay muchas ya. ¿Se imaginan eso? ¿Realmente están en un plan cierto que eso sea el final de esa cadena de la participación de Air Liquide? Bueno, yo creo que la intención obviamente va a ser apuntar a poder aplicar hidrógeno en la mayor cantidad de aplicaciones posibles, en la mayor cantidad de procesos productivos posibles. Yo creo que Uruguay va a tener que capitalizar las grandes oportunidades que tiene sobre la mesa. Estoy de acuerdo de que la energía hidroeléctrica tiene su grado, su vericueto cuando hablamos de hidrógeno verde. Pero si nosotros vemos el espacio que tiene nuestro país disponible y si nosotros podríamos capitalizar la energía eólica, sin lugar a dudas tendremos suficiente hidrógeno para aplicarlo en las distintas cadenas productivas. Es más, yo creo que esto también apunta a la posibilidad de captar mercados internacionales, ¿no? H2 Global, un poco la estrategia que tiene el gobierno alemán, montando un marketplace, por así decirlo, de hidrógeno mundial. Artificial. Creo que es un claro ejemplo en el cual esta oportunidad no solo abarca a los procesos productivos locales, sino también la posibilidad de poder exportar. Quizás no va a ser la forma más eficiente hidrógeno gas, quizás no será la forma más eficiente hidrógeno líquido, pero será una molécula que los mercados decidirán cuál será la más eficiente para transportar. Será amoníaco, será metanol, pero de nuevo, creo que estamos en un buen camino para poder capitalizar todas estas oportunidades que tenemos. Lo bueno de esto es que está recién empezando, ¿no? Y somos testigos. Alberto, vos hablaste de temas regulatorios. Me gustaría enfocar en uno, el tema más que nada manejo del hidrógeno, que es un mito mito o no mito, digamos, es una idea que hay en general en el público, que el hidrógeno es muy delicado de manejar y por lo tanto se van a necesitar regulaciones extra a las que tenemos hoy en día para... Un poco la pregunta es para todos, pero arranco por acá, como gas, ¿no? Como handling de un gas. ¿Qué te imaginas que tiene que hacer Uruguay para eso? Creo que Uruguay tiene que aplicar la normativa internacional, como lo hacen las distintas disciplinas. En el caso de la compañía del gas, también a veces hay mitos respecto de su peligrosidad. Sin embargo, ha demostrado ser una energía totalmente segura y eso es por el manejo que realiza la compañía. Entonces, creo que existiendo actores profesionales se va a poder manejar con absoluta seguridad. ¿Es algo que tiene que empezar a hacer el Uruguay ya hoy, la normativa? ¿Es algo que se va a ir dando solo por la presión de los privados? Creo que la normativa está en proceso. Si uno ve, por ejemplo, lo que es la definición de hidrógeno verde, lo que es los certificados de origen, recién ahora a nivel local los países como Francia y Alemania están definiendo estos aspectos, pero están delegando la reglamentación en la regulación europea y específicamente las normas establecen que se van a adaptar a la regulación europea.
Lo mismo está pasando en Estados Unidos, donde hay regulaciones diferentes en los estados, pero no hay una regulación general, con lo cual es una regulación en proceso. Y específicamente respecto a los estándares técnicos, seguramente va a haber una evolución muy importante en los próximos años, ¿verdad? Yo creo que es más seguro el hidrógeno que la gasolina o el gasoil, porque es mucho más fácil de diluir, de descargar rápidamente. Es más seguro que una batería, es más fácil descargar un botellón lleno de hidrógeno que una batería. Va hacia arriba, además. Va hacia arriba y rápidamente. Claro. Bueno, está el efecto del Hindenburg, que Ese- fue una catástrofe enorme y sin Se nos embargo... jugó una mala pasada todo lo que... Sí, pero fue se llama el síndrome de Hindenburg, pero si vos mirás, como accidente sobrevivió más de la mitad de la gente y casi nadie fue quemado, se mataron por la caída. Sí. O sea, un accidente de aviación es mucho más peligroso que lo que fue Hindenburg. Me animo a agregar un comentario más ahí. Es cierto, nosotros tenemos experiencia en la manipulación de hidrógeno, pero tendremos que ser cautos. El hidrógeno, a ver, cuando uno tiene una fuga de nafta uno siente el olor. Cuando uno tiene una fuga de hidrógeno uno no la ve ni la siente. Entonces tendremos que ser cautos y creo que estoy 100% de acuerdo de que hay suficientes empresas extremadamente profesionales que tienen la capacidad de poder manipular el hidrógeno, pero sí, efectivamente tendremos que manejarlo con cautela, por así Se decirlo. puede odorizar como se hace con el gas natural. Así es. Claro. No, además, creo que un poco la reacción, si empezamos a mirar cómo está el panorama de cuando se habla de hidrógeno, que se hablan por los vectores de amoníaco, metanol, etcétera, un poco también hay una pequeña componente de manejar productos que hoy en día ya se manejan, digamos. Claro. Totalmente de acuerdo. Un escape de gasolina es peligrosísimo. Claro. Oscar, ya que te agarro acá, vos en un momento dijiste, bueno, claramente que pensás que tiene que ser dedicado, estoy de acuerdo, y hablaste también de los parques de Ventus. ¿Vos te imaginás, digamos, agregándole solar a esos parques, por ejemplo, en algún momento, a esos o a otros, digamos, en Uruguay? ¿Te imaginás nuevas capacidades totalmente? Vos dijiste claramente que es más fácil transportar, es más barato, y es verdad, transportar por pipes el hidrógeno que con cables. O sea, ¿te imaginas entonces lugares donde se produce localmente y se transporta hacia el puerto, por ejemplo? Sí, puede ser, pero estamos hablando de cantidades, si unificamos los mercados y solo abastecemos el mercado uruguayo, tenemos que multiplicar la energía eléctrica por 5. O sea, es una cosa enorme que se puede hacer todo nuevo. Si queremos exportar otro tanto, hay que multiplicar por 10 o 12 veces. Hay lugar para eso. O sea, podemos... Mira, el doctor Montano, que fue uno de los fundadores de Auder, decía, la energía renovable es una energía que debía catalogarse como una actividad agropecuaria. Yo creo que hidrógeno verde es una actividad agropecuaria y Uruguay, que tiene mucha historia en actividades agropecuarias, está en excelente posición para aprovechar eso y ser un exportador de energía a futuro. O sea, claramente lo estás viendo en el campo verde, digamos, inclusive en la instalación industrial, es decir, el electrolizador, si hubiera un Haber-Bosch o un Fischer-Tropsch. Todo, sí, yo creo que se puede hacer. Y lo que hablabas hoy de los hidrolizadores, que son del orden de 5 megavatios, tú decías que el más grande era de 20 megavatios, yo imagino que 5 megavatios es un tamaño adecuado porque además está compuesto por varios stacks. Entonces, vos pones varios de 5, varios módulos de 5 y podés acompañar las fluctuaciones de la eólica y de la solar perfectamente. Le paso la posta, para no olvidarnos de Martín, que está allá. No sé si querés agregar algo de todo esto que estuvimos hablando, pero también te tiro un tema que es la manera de financiar esto. Si te lo imaginás parecido a los parques eólicos, que fue Project Finance en general, o te imaginás algo distinto, si están haciendo algo ya enfocándose en algún tipo de financiación particular para proyectos de hidrógeno que tienen una componente, lo que se llama el upstream, que es eólica y solar, pongamos, o una de las dos, y el downstream, que es algo industrial, digamos, claramente, ¿no? Bueno, yo creo que así tratemos de pensar un poquito a futuro. Los primeros desarrollos pilotos me parece que van a ser proyectos que se van a financiar más, es una opinión muy subjetiva, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, me parece, porque por el tamaño, digamos, de los proyectos, digamos, el Project Finance tiene una serie de costos asociados que tal vez lo haga muy oneroso, ¿no? Cuando estamos hablando de pilotos. Porque
eso como primera impresión, ¿no? Después, algunas de las cosas que ustedes comentaban, creo que ahí depende un poco de los jugadores, seguramente qué te van a requerir en cuanto, por ejemplo, a la fuente, la certificación, etcétera. Obviamente, el más importante va a ser en un caso de exportación el comprador, ¿no? Que va a fijar un poco las reglas, ¿no? En el caso de que sean proyectos locales, entonces ahí un poco se verá y también intervendrá un poco las necesidades y los requerimientos de cada una de las partes, incluyendo los financiadores, ¿no? Daría la impresión de que debería haber primero un recorrido, digamos, de mercado interno para después pensar en el caso de la exportación. Ahora, cuando ya tenemos proyectos de cierto porte, si esto obviamente se podría armar con un financiamiento de proyecto, pero bueno, va a haber que recordar que acá, como en todo financiamiento de proyecto, va a tener las complejidades propiamente dichas de un financiamiento de proyecto, ¿no? O sea, vas a tener el requerimiento de que todos los contratos, digamos, sean back to back, ¿sí? sean bancables, o sea, que los riesgos estén alocados de una manera cierta y precisa, que haya ciertas cláusulas que sean espejo entre los distintos contratos, ¿no? Y ahí yo me imagino que supongamos que esto se hace con energía nueva, ¿no? Entonces, si esto se hace con energía nueva, hay que ver si el desarrollador del proyecto de hidrógeno también va a ser el que va a desarrollar, por ejemplo, el parque eólico o el parque solar, o lo va a desarrollar, digamos, un tercero que le agregaría, digamos, complejidad, ¿sí? Tendrías que ver ese tipo de consideraciones. Lo que vas a tener va a ser un contrato, digamos, de suministro eléctrico de largo plazo, por así decirlo, take or pay, ¿sí? Después vas a tener una sociedad seguramente de propósito específico, vas a tener digamos, la producción propiamente dicha de hidrógeno. Si ese hidrógeno depende a qué lo tenés que convertir, para ver cómo lo vas a transportar. Si lo vas a transportar, vas a necesitar también un contrato de transporte, ¿no? Y después vas a necesitar un contrato de off-taker, un take or pay, y todo eso, digamos, con cláusulas similares, lo cual al final del día no es ni más ni menos que un project finance, digamos, de cualquiera de las tecnologías conocidas, pero obviamente va a haber que tener en consideración los aspectos específicos, ¿no? También, obviamente, el marco regulatorio, etcétera, va a ser también muy relevante. Y si es para exportación, le vamos a agregar un condimento más, que va a ser toda la parte de, bueno, dónde, digamos, pones el hidrógeno, si lo pones como si fuera una exportación más, ¿no? Digamos, el riesgo de transporte lo toma el comprador, bueno, todo ese tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, yo me lo imagino de esa manera, pero de vuelta, me parece que estos primeros pilotos seguramente serán de una manera corporativa. Después, si adquiere cierto tamaño, entonces se puede pensar en así estructuras de financiamiento de proyectos, que pueden ser primero proyectos locales, ¿sí? Y después, más adelante, seguramente cuando esto ha tomado un tamaño y ya hay alguna experiencia, entonces ver cómo sigue el mercado de exportación, porque ya, como comentaban antes, va a tener un porte y va a requerir de ciertos jugadores que también intervengan en la producción del hidrógeno, ¿no? Martín, ahí mencionaste, no sé si entendí bien, mencionaste también take or pay eléctrico, o sea, ¿te imaginás que parte de la producción eléctrica se vuelca a la red, no solamente a producción de hidrógeno? No, yo lo que me refería es que tiene que haber, o sea, vos en un financiamiento de proyecto tenés que asegurarte de que la energía
la vas a recibir para poder producir el hidrógeno. Y bueno, ¿qué pasa si el que te tiene que entregar la energía no te la entrega? ¿No es cierto? Entonces, yo suponía, puede darse el caso de que no necesariamente el que produzca el hidrógeno haga el parque eólico o el parque solar, que sea. Entonces, en ese caso, contractualmente debería haber una obligación de entregar, o sea, un contrato de largo plazo take or pay, por lo menos en la porción que sea necesario para asegurar la producción del hidrógeno, lo cual no quiere decir que después el dueño de ese parque haga otro negocio y ahí ya sea un contrato con UTE, no sé, vender spot, lo que sea, pero hay que brindar el aseguramiento de lo que sería la provisión de energía para producir el hidrógeno, a eso me refería. Bien, está clarísimo. Creo que estamos medio sobre el final, pero en esta charla medio de boliche, me gusta hacer unas preguntas, más bien una apuesta. Y después una pregunta también. ¿Qué se imaginan si tuvieran que poner una fecha? La primera molécula de hidrógeno verde que salga exportada del Uruguay, ¿en qué fecha se imaginan que podría ocurrir eso? Después que... Está grabado esto, bien que... No sé qué pasa, pero ¿tenés otro ahí? Ahora. Sí. Después que el gobierno establezca claramente cuáles van a ser los incentivos y las exoneraciones, creo que vamos a tener más claridad respecto de la velocidad del desarrollo. ¿Y si tuvieras que apostar ahora? Y bueno, me parece es difícil. Esa es parte de la apuesta, ¿eh? 2025. Bien. ¿Oscar? Yo creo que de aquí a 2 años podemos tener producción de hidrógeno competitivo local. Y después, si se exporta o no, se verá de... La pregunta era si exportábamos. Si se exporta o no, verá si hay un off-taker adecuado. Okay. Yo creo que primero vamos a empezar por el tema local. Pero algún día, supuestamente, si esto realmente... Bueno, si queremos que el hidrógeno va a ser el... Yo creo que el hidrógeno es exportable. Si no hubiera ningún interés local, es capaz que recién de aquí a 10 años empezaríamos a llenar las necesidades locales y después empezaríamos a exportar. Me parece que ese es el camino. Primero vamos a usarlo acá y después exportarlo. Pero si viene alguien que quiere comprar, le vendemos rápidamente. Yo lo que pienso es que esto va a ser una carrera. Sí, los requerimientos, ya es mundialmente sabido de que el hidrógeno va a posicionarse muy bien a nivel mundial. Creo que esto va a terminar siendo una carrera entre distintos países donde cuentan con generación de electricidad sustentable de manera eficiente, barata, como es el caso nuestro, como es el caso de Chile, por ejemplo. Entonces esto se va a convertir en un tanto una carrera. Yo espero que nuestro país tenga la posibilidad de posicionarse bien para que también, pienso lo mismo, que quizás en 10 años ya contaremos con la posibilidad de tener un proyecto en firme, de poder exportar una molécula. Pero bueno, esto va a ser una carrera, no tengo duda. Martín. No, a ver, yo lo que destacaría es que para mí el desarrollo del hidrógeno, que realmente es muy interesante y que nosotros lo vemos como que puede ser algo posible, o sea, yo enfatizaría el tema del mercado local. O sea, no es que tiene sentido el hidrógeno solamente para Uruguay para exportar. Me parece que el hidrógeno podría llegar a tener un papel significativo para Uruguay, aún en el caso de que Uruguay no pudiera exportar, tanto en la parte de transporte como en otros usos, ¿no? Y creo que el desafío es ponerlo en marcha y empezar a generar proyectos que sean económicamente viables y que tengan sentido y que además, obviamente, tengan un impacto positivo en el medio ambiente. En la medida que eso se vaya desarrollando y consolidando, entonces, y que en el mundo la necesidad de los grandes consumidores sea una realidad y estén dispuestos a importar, ahí vendrá el tema de la exportación. Pero me parece que hay mucho por hacer para poder desarrollarlo a nivel local y que esto, en la medida en que esta tecnología avance, sea una realidad dentro de la matriz a precios competitivos. Bien, tenemos que ir terminando. La verdad que tengo una cantidad de preguntas y preguntas de la gente. Voy a hacer una, al menos le pedí permiso a Marcelo, una del público que es media doble.
y rápidamente para todos, ¿cuál es el precio, para decir un número, de la energía que ustedes consideran, energía eléctrica, por dólares por megavatio hora, que consideran que es, digamos, el máximo admisible para poder exportar hidrógeno verde? ¿Y dónde se imaginan que van a estar los parques, ya sea eólicos, solares o híbridos? ¿Dónde va a haber el polo de producción de hidrógeno en el Uruguay? Bueno, depende de con qué quieras competir. Si, yo decía, con el gasoil, seguramente esos parques que yo mostraba hoy, el precio de energía está un poco por abajo de los $50 el megavatio hora. Para hacer un hidrógeno verde, para llegar al valor de paridad. No, el valor que mencionaban hoy de €1,5 que en el puerto de Rotterdam, ahí tenemos que estar en 12 o 13 dólares. Para eso hay que hacer parques dedicados muy importantes. Yo creo que la costa de Rotterdam, para exportar, todo el país es bueno para producción solar y para producción eólica. No hay diferencias entre un punto y otro. Sobre todo que la eólica, el viento a 120 metros, 130 metros con la altura del molino de ahora es igual. Y además correlaciona casi todo el país. Casi todo el país, sí, no hay problema. Es cierto que hay un poco de mayor radiación solar en el norte, pero también hay más nubosidad en el norte, entonces también eso se empareja. Y si fuera para exportar, la costa atlántica es el lugar ideal, porque por ahí tenemos posibilidad de puertos de agua profunda, si hubiera, va a haber solar, va a haber eólica. La solar lo que tiene que hacer es acompasar las variaciones de la eólica, o sea, hacer ese match ahí entre las dos. Entonces, me parece que la zona de la costa atlántica es muy buena para eso. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Martín, desde allá. Les agradezco mucho. Creo que quedaron una cantidad de temas interesantes, pero bueno, quedará para otro.